La Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito. Presenta. Los ecos que permanecen. Capítulo 1. La llamada de la biblioteca. La lluvia caía sobre la Ciudad de México como un telón gris que difuminaba las luces de la avenida. Lucía Herrera caminaba rápido, esquivando charcos, con una carpeta bajo el brazo. Dentro, recortes de periódicos amarillentos y fotografías en blanco y negro, rostros de personas que habían desaparecido sin dejar rastro en distintos puntos del país. Su destino era la Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito. Desde fuera, parecía un edificio moderno de cristal y acero, pero al cruzar sus puertas, el mundo cambiaba, estanterías infinitas, pasillos que se curvaban como si obedecieran a otra geometría. Mesas de trabajo con pantallas holográficas y, en un rincón, un pequeño gato naranja que la observaba con ojos de ámbar. Mateo estaba allí, como siempre, con un libro abierto. En esta ocasión estaba leyendo Proyecto M. Un thriller ambientado en México y que tiene ese misterio, esa sensación de que podría ser verdad todo lo que hay en sus páginas, o quizás no, pero la narración tiene personajes con una moral ambigua, pero de objetivos claros. Mateo levantó la vista y sonrió levemente. Sofía revisaba mapas digitales en una mesa interactiva, mientras Diego conversaba con Valeria sobre un viaje reciente a la Sierra Tarahumara. En una esquina, el Silente afilaba una navaja sin decir palabra. Abruptamente Lucía dejó la carpeta sobre la mesa central. «Tenemos un problema», dijo. «Y empieza en Oaxaca». En una pantalla apareció la imagen de un códice antiguo, robado de un museo regional. No era un robo cualquiera, el ladrón había dejado una nota con un símbolo que Lucía reconoció de inmediato. Lo había visto antes, en un archivo clasificado de la biblioteca, uno que solo podía consultarse en persona y bajo la vigilancia del gato naranja. En algún lugar de la ciudad, Adrián Salvatierra observaba la misma imagen en su despacho. Sonrió. El juego había comenzado. Capítulo 2. Oaxaca, tierra de códices y sombras. El amanecer en Oaxaca tenía un tono dorado que parecía filtrarse desde siglos atrás. El aire olía a pan recién horneado y a café de olla, y las campanas de Santo Domingo repicaban como si anunciaran algo más que el inicio del día. Lucía, fiel a su costumbre, comenzó a narrar mientras el grupo descendía del autobús en la terminal. Oaxaca ha sido cuna de culturas milenarias, zapotecas y mixtecas dejaron aquí su huella en piedra y papel. Monte Albán, Mitla, y los códices, que son como mapas de la memoria, dijo, mientras señalaba las montañas que rodeaban la ciudad. Algunos de esos códices sobrevivieron a la conquista, otros fueron ocultados, y otros, robados. Mateo caminaba a su lado mientras en su smartphone leía, El dibujante y otras historias interactivas, uno de esos thrillers que no solo te atrapan con su misterio, sino que te hace cuestionarte si los personajes han llegado a tu realidad o eres tú quien se adentró sin saberlo, en esas páginas. Mateo no parecía prestar atención, pero sus ojos se movían rápido sobre las páginas. «Aquí hay algo», murmuró. Sofía, siempre pragmática, interrumpió, «primero aseguramos el punto de contacto. Luego hablamos de leyendas». El punto de contacto era un pequeño café en el andador turístico. Allí los esperaba un hombre mayor, don Aurelio, coleccionista y restaurador de documentos antiguos. Tenía manos manchadas de tinta y una mirada que mezclaba miedo y urgencia. «No es solo un robo», dijo en voz baja. «El códice que se llevaron contiene instrucciones para encontrar algo que nunca debió salir a la luz». Mientras hablaban, Diego observaba la calle. Entre los turistas y vendedores, una figura vestida de negro parecía seguirlos. No se acercaba, pero tampoco se alejaba. Valeria, que había estado tomando fotos de la arquitectura colonial, se acercó a Lucía. «Ese hombre, lo vi en la terminal. Y en el mercado». El Silente no dijo nada, pero su mano se deslizó hacia el interior de su chaqueta. Don Aurelio sacó una carpeta con copias de las páginas que había alcanzado a fotografiar antes del robo. Entre los símbolos, Mateo reconoció uno idéntico al de la nota que dejó el ladrón. «Esto», dijo. «Esto es una pista».
Y no es casualidad que aparezca en mi libro. Lucía frunció el ceño. Entonces Salvatierra ya está aquí. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo, riendo, y uno de ellos dejó caer un sobre a los pies de Sofía. Dentro, una sola frase escrita a mano. Cada página que lean, cada paso que den, yo estaré delante de ustedes. El sonido de un organillero llenó la calle, pero entre las notas desafinadas, Lucía juraría haber escuchado una risa. Capítulo 3. Persecución en el mercado de Oaxaca. El sol ya estaba alto cuando el grupo dejó el café de don Aurelio. El aire se llenaba de aromas, chocolate caliente, tlayudas recién hechas, mole espeso burbujeando en cazuelas de barro. El bullicio del mercado Benito Juárez los envolvió de inmediato, puestos de frutas con montañas de mangos y guayabas, artesanías de barro negro, textiles zapotecos colgando como cascadas de color. Lucía, mientras avanzaban, no podía evitar narrar, este mercado ha sido el corazón de la ciudad desde el siglo XIX. Aquí se cruzaban comerciantes de la sierra, del Istmo y de la Mixteca, y también espías durante la Revolución. Mateo, con el libro abierto entre la multitud, murmuró, en la historia del último caso hay una escena en un mercado parecido a este, pero ubicado en la Ciudad de México, el protagonista sabe que lo siguen. Y creo que ve un reflejo en un cuchillo de cocina. Pero no tuvo tiempo de explicarse, Sofía ya había detectado algo. Nos están cerrando el paso, dijo, con voz baja pero firme. Diego giró la cabeza y vio a la figura de negro que los había seguido desde la terminal. Ahora no estaba sola, dos hombres más, con gorras y mochilas, se movían entre los pasillos como si fueran parte del flujo de compradores. Por aquí, susurró Valeria, señalando un pasillo estrecho entre puestos de especias. El aire se llenó de olor a canela y chile seco mientras corrían. El silente tomó la delantera, moviéndose con una agilidad que parecía imposible en un lugar tan abarrotado. De pronto, un grito, uno de los hombres había derribado una mesa de barro negro para bloquearles el paso. Las piezas rodaron por el suelo, rompiéndose en un estruendo seco. Lucía sintió un tirón en el brazo, un niño, el mismo que había dejado el sobre, estaba allí otra vez. Por aquí, rápido, dijo, y se metió por una puerta lateral que daba a un callejón. Corrieron, el sonido de pasos detrás de ellos estaba cada vez más cerca. El callejón desembocaba en la plaza frente al templo de Santo Domingo. El sol les golpeó el rostro, y por un instante, el mundo se abrió, la iglesia majestuosa, las bugambilias en flor, el cielo azul intenso. Pero no había tiempo para admirarlo. Un silbido agudo cortó el aire, y desde una azotea, una sombra levantó la mano en señal de saludo. Lucía lo reconoció, la silueta de Adrián Salvatierra, observándolos con una sonrisa que no prometía nada bueno. En ese instante, un estruendo detrás, el callejón se cerró con un portón metálico. Los hombres de negro no habían logrado alcanzarlos, pero el mensaje era claro, podían atraparlos cuando quisieran. Mateo no podía dejar de pensar en el inspector Hernández, el personaje que aparece en Proyecto M, pues el personaje también sabe que unos agentes lo siguen y pueden atraparlo en cualquier momento. Pero por alguna razón aún no lo hacen. En ese momento Mateo activó la pantalla de bloqueo de su smartphone con fuerza. Esto apenas empieza. Capítulo 4. El mensaje incompleto. El grupo se refugió en una vieja casona adaptada como hostal a unas calles del centro histórico. Las paredes de adobe mantenían el interior fresco, y desde el patio central se escuchaba el murmullo de una fuente. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo, vendedores ambulantes ofreciendo chapulines, guitarras callejeras interpretando sones, turistas fotografiando cada esquina. Lucía, todavía agitada por la persecución, desplegó sobre la mesa las copias del códice que don Aurelio les había entregado. Mateo, con su libro cerrado por primera vez en horas, se inclinó para observar los símbolos. Esto, no es solo un mapa, dijo. Es un patrón. Y creo que se repite en varias páginas. Sofía revisaba las cerraduras y ventanas, mientras Diego y Valeria se turnaban para vigilar desde el balcón. El silente permanecía en la penumbra, afilando su navaja con movimientos lentos y precisos. De pronto, el sonido familiar, un timbre grave, como un latido metálico. Era el canal seguro de la biblioteca infinita. Lucía corrió hacia la tableta especial que usaban para recibir mensajes cifrados.
La pantalla se encendió, mostrando el logo de la biblioteca, y luego, líneas de texto que aparecían y desaparecían como si algo interfiriera en la transmisión. Urgente, códice, no confiar, ubicación, peligro inminente, solo presencial, guardianes. La señal se cortó. El resto del mensaje quedó en blanco, salvo por un fragmento distorsionado, una imagen borrosa que parecía un pasillo de la biblioteca, con el gato naranja erizado y mirando hacia algo fuera de cuadro. Esto no es normal, dijo Mateo, con el ceño fruncido. El canal seguro nunca falla. Alguien lo está bloqueando, añadió Sofía, mirando a todos con seriedad. Y si es así, saben exactamente dónde estamos. Valeria se acercó a la pantalla y tocó la imagen congelada. Miren, ahí, en el reflejo del cristal, ¿es una sombra? Lucía sintió un escalofrío. Es Salvatierra. Tiene acceso a algo que no debería. El silente se levantó sin decir palabra y comenzó a guardar sus cosas. Diego lo miró, inquieto. ¿A dónde vas? El silente solo señaló la puerta y luego el cielo, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta principal. 3 toques, pausados, como si quien estuviera afuera no tuviera prisa, pero sí absoluta certeza de que serían escuchados. Capítulo 5. El mensajero de pasos antiguos. Los 3 golpes en la puerta resonaron otra vez, pausados, como si midieran el pulso de la noche. Sofía hizo una seña para que todos guardaran silencio. El silente ya estaba junto a la entrada, cuchillo en mano, mientras Diego se asomaba por una rendija. No es uno de ellos, susurró. Es extraño. Lucía se acercó con cautela y abrió apenas lo suficiente para ver. Afuera, bajo la luz amarillenta de un farol, estaba un hombre delgado, de piel curtida por el sol, vestido con una túnica ligera y sandalias de cuero. Llevaba una banda cruzada en el pecho, de la que colgaban pequeños cilindros de cuero sellados. Su respiración era profunda, pero no agitada, como si hubiera corrido kilómetros y aún pudiera seguir. Mateo lo observó fascinado. Parece un Painani. Los mensajeros del Imperio Mexica, murmuró. El hombre inclinó la cabeza en señal de respeto y habló con voz grave, vengo de parte de la biblioteca. El camino está roto. El mensaje, incompleto. Sacó uno de los cilindros y lo colocó sobre la mesa. Dentro había un pergamino enrollado, con tinta fresca que aún olía a carbón. El texto estaba interrumpido por manchas de humedad y rasgaduras, como si hubiera sido arrancado de las manos de alguien. No confíen en, códice, guardianes en riesgo. Salvatierra, interceptó, solo en presencia, pasaje oculto. Valeria frunció el ceño. ¿Pasaje oculto? ¿Dónde? El mensajero negó con la cabeza. No puedo decirlo. Solo mostrarlo. Pero debemos salir antes del amanecer. Ellos ya saben que estoy aquí. En ese momento, un silbido agudo cortó el aire, idéntico al que habían escuchado en la plaza de Santo Domingo. El mensajero se tensó. Es la señal de casa. No hay tiempo. Lucía sintió un escalofrío. Afuera, en la calle, las sombras parecían alargarse, y entre ellas, una figura alta y delgada observaba desde la esquina. No se movía, pero su presencia era como un peso sobre el pecho de todos. Sofía cerró el pergamino con fuerza. Preparen lo necesario. Nos vamos ya. El mensajero asintió y, sin esperar, salió al frente, sus pasos firmes y veloces, como si cada zancada llevara siglos de historia. El grupo lo siguió, sabiendo que cada segundo que pasaba, Salvatierra acortaba la distancia. Capítulo 6. Huida nocturna por los tejados de Oaxaca. La noche había caído sobre Oaxaca como un manto de terciopelo oscuro, salpicado por las luces cálidas de faroles coloniales. El aire estaba impregnado del aroma a leña y maíz tostado que escapaba de las cocinas. Desde algún punto lejano llegaba el eco de un tambor, lento y grave, como si marcara el compás de la huida. El mensajero iba al frente, sus sandalias golpeando el empedrado con un ritmo constante, casi hipnótico. No corría como alguien que huye, sino como quien conoce cada piedra, cada sombra, cada atajo. Sus pasos eran un eco de siglos, y el grupo lo seguía, sintiendo que atravesaban no solo la ciudad,
sino el tiempo. Lucía, aunque el corazón le latía con fuerza, no podía evitar registrar cada detalle. Las calles empedradas fueron trazadas por manos indígenas y españolas y aún guardan secretos bajo sus cimientos, susurró. Más para sí misma que para los demás. Doblaron por un callejón estrecho, donde las paredes de adobe parecían inclinarse hacia ellos. El olor a humedad se mezclaba con el perfume dulce de las bugambilias que caían desde balcones de hierro forjado. El silente, ágil como un felino, trepó por una escalera lateral y les hizo señas. En segundos, todos estaban sobre los tejados. Desde allí, la ciudad se desplegaba como un tapiz, cúpulas de iglesias recortadas contra el cielo estrellado, callejones iluminados por faroles, y más allá, la silueta oscura de las montañas custodiando el valle. El viento traía consigo el murmullo de conversaciones lejanas, el ladrido de un perro, el tintinear de vasos en alguna cantina. Mateo, con un libro apretado contra el pecho, pensaba en un pasaje que había leído esa misma tarde. En la altura, el perseguidor pierde el rastro, pero el perseguido gana la vista del horizonte. Sofía, siempre alerta, notó un destello en una azotea cercana. Francotirador o vigía, dijo en voz baja. Muévanse. El mensajero cambió de rumbo, saltando de un techo de teja a otro, el crujido de la cerámica mezclándose con el golpeteo de sus sandalias. Diego ayudó a Valeria a cruzar un tramo donde las tejas estaban flojas. Abajo, en las calles, sombras se movían rápido, siguiendo su rastro. Al llegar a una azotea más alta, el mensajero se detuvo y señaló hacia el norte. Por allí está la salida. Pero antes, deben ver esto. Sacó de su banda otro cilindro de cuero y lo abrió. Dentro, un pequeño mapa dibujado a mano, con líneas que se entrelazaban como raíces. En el centro, un símbolo idéntico al del códice robado. Lucía sintió un escalofrío. Ese lugar está a cientos de kilómetros de aquí. El mensajero asintió. Y Salvatierra ya va en camino. Un silbido agudo, más cercano esta vez, cortó la noche. El tiempo se había acabado. Capítulo 7. La sombra en las montañas. La salida de Oaxaca no fue por carretera ni por senderos turísticos. El mensajero los guió hacia el norte, por un laberinto de callejones que desembocaban en un camino de tierra apenas visible bajo la luz de la luna. El aire se volvió más frío y húmedo conforme ascendían hacia las montañas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujir de las ramas bajo sus botas y el golpeteo rítmico de las sandalias del mensajero. A lo lejos, un coyote aulló, y el eco se perdió entre las laderas cubiertas de pinos. Lucía, aunque agotada, no podía dejar de observar. Estos caminos fueron usados por insurgentes durante la Guerra de Independencia, y antes, por comerciantes zapotecos que cruzaban la sierra cargando cacao y sal, susurró. Como si temiera despertar a los fantasmas de la historia. Mateo, con su libro guardado por primera vez en horas, caminaba junto a Valeria. El silente cerraba la retaguardia, atento a cualquier ruido extraño. Sofía y Diego iban al frente, siguiendo de cerca al mensajero. De pronto, un destello entre los árboles. Sofía levantó el puño, señal de alto. El mensajero se detuvo, y todos contuvieron la respiración. Un segundo destello, más cerca. No era un animal. Emboscada, murmuró Sofía. El primer disparo rompió la calma de la noche. La bala impactó contra una roca, levantando una lluvia de fragmentos. El grupo se dispersó instintivamente, buscando cobertura. Diego gritó, por la quebrada. Muévanse. Corrieron cuesta abajo con el terreno traicionero bajo sus pies. El mensajero abría paso con una agilidad imposible, pero las sombras detrás se movían rápido. El silente se quedó atrás, cubriendo la retirada con movimientos precisos, casi invisibles. Un segundo disparo. Un grito ahogado. Lucía se giró y vio a Diego tambalear, una mancha oscura extendiéndose en su camisa. Sofía corrió hacia él, pero Diego la empujó. Sigue. Dijo, con una sonrisa forzada. No dejes que lo consigan. El mensajero tiró de Sofía, y el grupo se vio obligado a seguir. Desde la distancia, Lucía alcanzó a ver cómo Diego, apoyado contra un árbol, levantaba un machete, dispuesto a enfrentar lo que viniera. La última imagen fue su silueta recortada contra la luna,
antes de que una ráfaga de disparos y el rugido del viento lo envolvieran todo. Corrieron hasta que el aire les quemó los pulmones. Cuando por fin se detuvieron, el silencio era más pesado que el de antes. Nadie dijo nada. El mensajero inclinó la cabeza, en señal de respeto. Mateo abrió su libro con manos temblorosas y leyó en voz baja: algunos caminos se abren con pasos, otros con sacrificios. Lucía sintió que las palabras se le clavaban en el pecho. Sabía que esa noche no solo habían perdido a un amigo, habían perdido una parte de sí mismos. Capítulo 8. Susurros en la sierra. El amanecer en la sierra oaxaqueña no era un estallido de luz, sino un lento encender de brasas en el horizonte. La neblina se enroscaba entre los pinos y encinos, y el canto de las aves rompía el silencio de la noche anterior. El grupo, exhausto y con la ausencia de Diego pesando como una piedra en el pecho, llegó a un pequeño pueblo enclavado en una ladera. Las casas eran de adobe y techos de teja, con huertos de maíz y frijol a un costado. Mujeres con rebozos caminaban hacia la plaza cargando canastas de pan, y un anciano barría la entrada de la iglesia. El mensajero los condujo a una vivienda discreta, donde una mujer de cabello cano y mirada firme los recibió sin sorpresa, como si los hubiera estado esperando. Aquí estarán seguros, por ahora, dijo, sirviendo café humeante en tazas de barro. Lucía, fiel a su instinto, comenzó a relatar en voz baja: este pueblo fue refugio de insurgentes y, más tarde, de maestros rurales perseguidos. Aquí, la historia se guarda en susurros. Mateo hojeaba la versión impresa del dibujante y otras historias interactivas, buscando algo que encajara con el símbolo del mapa. Valeria, en cambio, se había apartado para hablar con el mensajero. Desde la ventana, el silente observaba la calle, inmóvil como una estatua. Fue entonces cuando ocurrió algo que los demás personajes no sabían. Sofía, la estratega, se apartó discretamente hacia el patio trasero. Allí, entre gallinas y leña apilada, la esperaba un hombre con sombrero de ala ancha. No se veía su rostro, pero su voz era inconfundible para quien la hubiera escuchado antes: Adrián Salvatierra. ¿Tienes lo que te pedí?, preguntó él, sin levantar la vista. Sofía asintió y le entregó un pequeño sobre. Solo lo que pude conseguir sin levantar sospechas. Salvatierra sonrió apenas. Perfecto. Mantente cerca. Ellos confían en ti. Ella no respondió. Se dio la vuelta y regresó al interior, su expresión tan controlada que nadie habría imaginado la conversación. Mientras tanto, en la sala, la mujer de cabello cano colocaba sobre la mesa un objeto envuelto en tela, una pieza de obsidiana tallada con el mismo símbolo del códice. Esto estaba enterrado bajo la iglesia. Y no es la única. Hay más, en un lugar que ustedes conocen, aunque aún no lo sepan. Mateo levantó la vista del libro, intrigado. ¿Dónde? La mujer sonrió con un gesto enigmático. En el corazón de un desierto que canta. Lucía sintió un escalofrío. Sabía exactamente a qué se refería: el desierto de Sonora. Pero llegar allí significaba cruzar medio país, y Salvatierra, ahora lo intuía, no les daría tregua. Afuera, el viento soplaba entre las montañas, llevando consigo un murmullo que, para quien supiera escuchar, sonaba peligrosamente parecido a una advertencia. Capítulo 9. El norte llama, y las sombras siguen. La partida fue antes del amanecer. El pueblo aún dormía, envuelto en un silencio espeso que solo rompían los pasos amortiguados del grupo sobre la tierra húmeda. El aire olía a leña apagada y a tierra fría, ese aroma que se queda en la ropa y en la piel cuando la noche ha sido larga. El mensajero iba al frente, su silueta recortada contra un cielo que apenas empezaba a clarear. A cada paso, el crujido de las ramas secas bajo sus sandalias parecía más fuerte de lo que debía, como si el bosque amplificara cualquier sonido. Lucía sentía que hasta su respiración podía delatarlos. A medida que descendían hacia el valle, la neblina se abría en jirones, revelando campos de maíz que se mecían suavemente, como si algo invisible los recorriera. A lo lejos, un perro ladró, y el eco rebotó en las laderas, distorsionado, como si fueran varios perros respondiéndose entre sí. Mateo, con el libro cerrado bajo el brazo, no dejaba de mirar hacia atrás. No veía nada, pero lo sentía.
Esa sensación de que alguien camina justo fuera de tu campo de visión, siempre a la misma distancia. Era la misma sensación que describían los personajes en el último caso. Valeria, más callada que de costumbre, se estremeció cuando una ráfaga de viento trajo consigo un olor metálico, como de hierro viejo. Sofía, que iba a su lado, fingió no notarlo, pero sus dedos se cerraron con fuerza sobre la correa de su mochila. El silente se detuvo de golpe. Todos lo imitaron. El bosque estaba demasiado quieto. Ni un insecto, ni un pájaro. Solo el latido acelerado en los oídos de cada uno. Lucía, en un susurro, intentó romper la tensión. En la revolución, los mensajeros cruzaban estas rutas de noche para evitar emboscadas, pero a veces, el silencio era peor que los disparos. Un crujido, a la derecha. Luego, otro, más cerca. El mensajero levantó la mano, indicando que siguieran, pero más rápido. El camino se estrechó, obligándolos a caminar en fila. La neblina volvió a cerrarse, tragándose los árboles y el horizonte. Fue entonces cuando, entre la bruma, Lucía creyó ver una figura alta, inmóvil, con un sombrero de ala ancha. No se movía, pero su presencia era tan densa que parecía ocupar todo el aire a su alrededor. Parpadeó, y ya no estaba. El mensajero no se volvió, pero su voz fue un susurro cortante: nos están midiendo el paso. Y en ese instante, un gesto fugaz, Sofía, girando apenas la cabeza, como para confirmar que la sombra seguía allí, y que no era un enemigo para ella. El peligro no estaba cerca. El peligro era parte del grupo. Capítulo 10. El eco de la biblioteca. El grupo alcanzó un caserío polvoriento al pie de la sierra, donde un camino de terracería se abría hacia el norte. El sol ya estaba alto, y el calor comenzaba a ondular el aire sobre la tierra seca. El mensajero los condujo hasta una pequeña fonda con paredes encaladas y techo de lámina, donde el olor a frijoles recién cocidos y tortillas de comal se mezclaba con el polvo del camino. Mientras comían en silencio, Lucía repasaba mentalmente el mapa del códice. Mateo hojeaba el último caso, buscando alguna coincidencia con el símbolo de obsidiana. Valeria observaba por la ventana, inquieta. El silente, como siempre, permanecía en un rincón, inmóvil, pero con la mirada fija en la puerta. Fue entonces cuando el sonido grave y metálico del canal seguro de la biblioteca infinita rompió la calma. La tableta especial, guardada en el fondo de la mochila de Lucía, vibraba con un pulso irregular. Ella la encendió de inmediato. La imagen apareció distorsionada, como si la señal atravesara una tormenta invisible. Entre interferencias, se distinguía el rostro de una mujer del equipo de la biblioteca, con el gato naranja sobre el hombro, erizado y con las orejas hacia atrás. Intento de intrusión, acceso físico, guardianes en alerta, la voz se cortaba, se fragmentaba. No es seguro, documentos, proteger. La imagen tembló y, por un instante, se vio algo más: un pasillo de la biblioteca, las luces parpadeando, y al fondo, una sombra alta y delgada que se desvanecía al girar la cámara. Lucía. La voz volvió, más urgente. No vuelvan, no hasta que, y la transmisión se cortó. El silencio que siguió fue espeso. Mateo cerró los ojos, como si intentara memorizar cada palabra incompleta. Si alguien ha entrado físicamente, significa que Salvatierra ya no solo nos sigue a nosotros. Está atacando el corazón mismo de la biblioteca. Sofía apretó los labios. Lucía sintió un escalofrío. La idea de que el enemigo pudiera tocar ese lugar sagrado, ese refugio, era más inquietante que cualquier persecución. El mensajero se levantó. Debemos movernos. El desierto nos espera, y el tiempo se acorta. Afuera, el viento levantaba remolinos de polvo que golpeaban las paredes. Entre ellos, fugaz, Lucía creyó ver la silueta de un perro negro observándolos desde la distancia. No era uno de los guardianes que conocía, y sin embargo, había algo en su mirada que le resultaba inquietantemente familiar. Capítulo 11. El desierto que canta y devora. El viaje hacia el norte fue un lento desangrarse de colores. Los verdes intensos de la sierra se apagaron en ocres y amarillos, hasta que la tierra se volvió un mar de arena y piedra. El calor no era solo temperatura, era un peso que se pegaba a la piel, que se metía en los huesos y secaba la garganta desde adentro. El mensajero,
que hasta entonces había mantenido un paso constante, comenzó a medir cada movimiento. Aquí, dijo, sin volverse, el desierto no perdona. No es solo el sol. Es la memoria de lo que ha tragado. Lucía, con la voz baja, narró mientras avanzaban, en este desierto han desaparecido caravanas enteras. No por tormentas, sino por rutas falsas marcadas por manos humanas. En los años 30, un grupo de buscadores de oro siguió un sendero que no existía en ningún mapa, y nunca regresó. El viento soplaba como un susurro grave, arrastrando granos de arena que golpeaban la piel como agujas. A lo lejos, las dunas parecían moverse, pero no era ilusión, eran remolinos que cambiaban el paisaje en minutos, borrando huellas, borrando caminos. En ciertos lugares, el terreno no es enemigo por lo que es, sino por lo que oculta. A Mateo, eso le recordaba un poco a Proyecto M, cuando Ernesto ingresa a los laboratorios y no sabe qué esperar, no sabe que su nueva vida se oculta allí. Valeria señaló hacia el horizonte. ¿Ven eso? Una estructura oxidada, medio enterrada en la arena. Es un autobús. Se acercaron. El metal estaba corroído, las ventanas rotas. Dentro, solo quedaban asientos cubiertos de polvo y un par de botellas vacías. El mensajero habló sin mirar atrás. Hace 5 años, un grupo intentó cruzar por aquí. El motor falló. Nadie los encontró, hasta que el viento decidió devolverlos. El silente se agachó, recogiendo algo del suelo, un pañuelo con bordados azules, aún reconocibles. Lo guardó sin decir palabra. El calor aumentaba, y con él, la sensación de que algo los observaba. No era un animal, era esa presencia invisible que se siente cuando uno está demasiado lejos de todo, y sabe que si algo ocurre, nadie vendrá. Sofía, que caminaba a un lado de Lucía, dejó escapar un comentario apenas audible: en este lugar, un paso en falso y no hay regreso. Pero no lo decía como advertencia, sino como posibilidad. El mensajero se detuvo en lo alto de una duna. Allí, señaló. El desierto que canta. Y entonces lo escucharon, un murmullo profundo, como un coro lejano, producido por la vibración de la arena al deslizarse. Hermoso y aterrador a la vez, como si la tierra misma estuviera viva y hambrienta. Capítulo 12. El canto de la arena. El grupo descendió por la duna como si entrara en otro mundo. El sonido estaba ahí, constante, un murmullo grave que parecía surgir de las entrañas de la tierra. No era viento, no era eco. Era un canto profundo, como si miles de voces invisibles entonaran una melodía sin palabras. El mensajero se detuvo y clavó su bastón en la arena. Este lugar ha devorado más vidas de las que se cuentan, dijo. No por sed, no por hambre, sino porque puede. Lucía, con la mirada fija en el horizonte, narró en voz baja: en los años 70, un convoy militar desapareció aquí. No hubo disparos, no hubo señales de lucha. Solo encontraron los cascos y las botas, medio enterrados, como si hubieran sido tragados lentamente. El calor era un peso insoportable. La luz del sol rebotaba en la arena y cegaba, obligándolos a entrecerrar los ojos. Cada paso hundía los pies y robaba energía. Mateo, con el libro guardado bajo la camisa para protegerlo del polvo, sentía que el aire se espesaba en sus pulmones. Valeria, que caminaba unos metros detrás, se detuvo de golpe. ¿Escucharon eso?, preguntó. No era el canto. Era un sonido distinto, un crujido, como si algo se deslizara bajo la arena, siguiendo sus pasos. El silente se agachó, tocó el suelo y luego levantó la vista con una expresión que no necesitaba palabras: peligro. El mensajero aceleró el paso. No miren atrás. No se detengan. Pero el terreno comenzó a inclinarse, y la arena, como si tuviera vida, empezó a deslizarse bajo sus pies. Lucía sintió que el suelo la jalaba hacia abajo. Sofía la sujetó del brazo, pero el movimiento arrastró a ambos. Mateo se lanzó para ayudarlas, y por un instante, los tres quedaron atrapados en una corriente de arena que los empujaba hacia una depresión. El silente reaccionó con rapidez, clavó su cuerda en una roca y se deslizó hasta ellos, tirando con fuerza. El mensajero ayudó desde arriba, y entre los dos lograron sacarlos, cubiertos de polvo y con el corazón desbocado. Cuando recuperaron el aliento, el mensajero habló sin girarse: eso no fue un accidente. Alguien nos está guiando hacia las zonas más peligrosas.
Pero ni Mateo ni nadie más habían visto la mirada fugaz de Sofía hacia la duna antes de que todo comenzara. A lo lejos, en la línea temblorosa del horizonte, una figura solitaria los observaba. No se movía, pero el calor distorsionaba su silueta, haciéndola parecer más alta, más delgada, más inhumana. Capítulo 13. El mensaje entre sombras y arena. El refugio improvisado era una estructura semienterrada en la arena, restos de una antigua estación telegráfica abandonada desde hacía décadas. El techo de lámina oxidada crujía con cada ráfaga de viento, y el canto grave del desierto se filtraba por las rendijas como si quisiera entrar. El mensajero encendió una lámpara de aceite, cubriéndola con un paño para que la luz no se filtrara al exterior. La penumbra se llenó de un resplandor cálido y tembloroso. Fue entonces cuando Lucía vio, en una de las paredes, algo que no estaba allí por casualidad, un mural desvaído, cubierto de símbolos que parecían simples marcas de humedad, hasta que Mateo se acercó. «Esto no es pintura al azar», dijo, con la voz cargada de asombro. «Es un cifrado por sustitución, pero, antiguo. Muy antiguo». Valeria frunció el ceño. «¿Qué tan antiguo?». Mateo pasó la mano por la pared, siguiendo las líneas. Prehispánico en su base, pero modificado con claves del siglo XIX. Es una mezcla de glifos mexicas y un cifrado de Vigenère adaptado. Y, se inclinó más, aquí hay esteganografía, mensajes ocultos en las variaciones del color y la textura. Lucía sintió un escalofrío. ¿Quién podría haber hecho algo así? El mensajero respondió sin apartar la vista de la entrada, solo los guardianes más antiguos de la biblioteca. Esto es una firma. Mateo trabajó en silencio, usando un trozo de carbón y un cuaderno para transcribir los símbolos, se parecía mucho al dibujante de la novela que estaba leyendo. Cada tanto, humedecía el dedo y frotaba la pared, revelando trazos invisibles a simple vista. El silente se acercó, observando sin intervenir, pero con una atención que parecía absorber cada detalle. Poco a poco, las palabras comenzaron a emerger. El códice es llave y candado, el traidor camina con ustedes, el desierto no es el final, sigan la ruta de las 3 lunas. El silencio que siguió fue pesado. Nadie comentó la advertencia sobre el traidor, aunque todos sintieron un nudo en el estómago. Sofía, con el rostro impasible, se limitó a decir, si vamos a seguir la ruta de las 3 lunas, debemos movernos antes de que la primera se alce. Afuera, el viento cambió de tono. Ya no era solo el canto grave del desierto, había un silbido agudo, intermitente, que Lucía reconoció de inmediato. El mismo que había escuchado en Oaxaca, en la plaza de Santo Domingo. Salvatierra estaba allí. Capítulo 14. La ruta de las 3 lunas. Salieron del refugio sin encender más que la lámpara cubierta, que el mensajero apagó en cuanto la puerta de lámina se cerró tras ellos. Afuera, el desierto estaba sumido en una penumbra azulada, y el canto grave de la arena se mezclaba con un silbido agudo que iba y venía, como si el viento llevara un mensaje que solo algunos podían entender. El mensajero caminaba rápido, guiándose por algo que no estaba en ningún mapa. La primera luna ya está en el cielo, dijo, señalando un disco pálido que asomaba entre nubes finas. Debemos alcanzar la segunda antes de que Salvatierra nos encierre. Lucía, con la respiración agitada, no podía evitar narrar en voz baja, las 3 lunas marcan el paso entre mundos. La primera es la advertencia, la segunda es el umbral, y la tercera, el punto sin retorno. Mateo, que había guardado su libro para no perder el ritmo, sentía que cada paso lo alejaba de cualquier noción de seguridad. Valeria, en cambio, parecía más atenta que nunca, como si el aire mismo le estuviera dando pistas. El silente cerraba la retaguardia, pero sus ojos no dejaban de buscar en la oscuridad. Entre las sombras de las dunas, algo se movía, figuras que no corrían, pero que siempre aparecían un poco más cerca cada vez que miraba. Fue entonces cuando llegaron a un claro entre dunas, donde la arena formaba un círculo perfecto. En el centro, 3 piedras planas, cada una con un símbolo tallado. El mensajero se arrodilló y, con un cuchillo, raspó la superficie de la primera piedra. Bajo la capa de arena endurecida, apareció un patrón de líneas y puntos. «Es un mapa», dijo Mateo, inclinándose. «Pero no es un mapa común, está codificado con un sistema de rutas estelares». Lucía sintió un escalofrío. «Esto es conocimiento prohibido».
Solo la biblioteca y, se interrumpió, mirando a Sofía, que observaba en silencio, con una expresión imposible de leer. El mensajero comenzó a trazar el patrón en la arena, pero un sonido cortó el momento, un golpe seco, metálico, como si algo hubiera caído desde muy alto. Luego, el silbido agudo, más cercano que nunca. Valeria se giró hacia el horizonte y vio una luz intermitente, como una señal. No era natural. No era amistosa. Nos están guiando, dijo, con voz tensa. Y no hacia la segunda luna. El mensajero borró el mapa con un movimiento brusco. Muévanse. Mientras corrían, Sofía, en medio de la confusión, dejó caer algo en la arena, un pequeño transmisor, del tamaño de una moneda, que parpadeaba suavemente antes de quedar cubierto por el viento. Capítulo 15. El cañón de las voces. La segunda luna se alzaba sobre el horizonte cuando el mensajero los condujo hacia una grieta oscura entre dos murallas de roca. El aire allí era más frío, pero también más denso, como si el cañón respirara. El eco de sus pasos se multiplicaba, devolviéndoles un murmullo inquietante que no coincidía con su propio ritmo. Lucía, con la voz apenas audible, no pudo evitar narrar, en la época colonial, este paso era usado por arrieros para cruzar mercancías de contrabando. Decían que, en las noches sin viento, se escuchaban voces que no eran de este mundo. El mensajero no se detuvo. No son fantasmas, dijo. Es el viento atrapado, y algo más. El grupo avanzaba en fila, las paredes del cañón tan cercanas que podían rozarlas con las manos. La luz de la luna apenas alcanzaba a filtrarse, y el suelo estaba cubierto de grava suelta que crujía bajo cada pisada. Mateo, con el libro bien protegido bajo la chaqueta, notó algo extraño, el eco de sus pasos llegaba con un retardo irregular, como si hubiera otro grupo caminando detrás, pero más lento. Valeria se detuvo un instante, mirando hacia atrás. No veo nada, susurró, pero lo siento. El silente, que cerraba la retaguardia, hizo una señal de alerta. En lo alto de una de las paredes, una sombra se movió, proyectada por la luz de la luna. No era un animal, era demasiado alta, demasiado erguida. Sofía, con el rostro impasible, se adelantó para proteger al grupo, pero su mano rozaba el bolsillo donde antes había guardado el transmisor. De pronto, un rugido sordo retumbó en el cañón. No era un trueno, era el sonido de rocas desprendiéndose. Desde lo alto, una lluvia de piedras comenzó a caer, bloqueando la salida por donde habían entrado. A la salida norte. Gritó el mensajero. Rápido. Corrieron, el eco de sus pasos mezclándose con el estrépito de las rocas. El cañón se estrechaba más y más, obligándolos a pasar de uno en uno. El aire se llenó de polvo, y la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Lucía sintió que algo rozaba su hombro. No era roca, ni tela. Era una mano. Giró, pero no vio a nadie. Cuando por fin alcanzaron un ensanchamiento, el mensajero se detuvo, jadeando. No fue un derrumbe natural, dijo, con voz grave. Nos querían encerrar aquí. Y entonces lo escucharon, un silbido agudo, rebotando en las paredes, multiplicándose hasta parecer que venía de todas partes. Salvatierra estaba cerca. Muy cerca. Capítulo 16. El ladrón de sombras. El cañón se estrechaba tanto que apenas podían avanzar de uno en uno. La luz de la segunda luna se filtraba en líneas finas desde lo alto, dibujando franjas plateadas sobre las paredes de roca. El eco del silbido agudo de Salvatierra seguía rebotando, pero ahora se mezclaba con otro sonido, pasos rápidos, ligeros, que no pertenecían a ninguno de ellos. El mensajero levantó la mano, ordenando silencio. Fue entonces cuando, desde una grieta lateral, surgió una figura encapuchada. Sus movimientos eran felinos, y en la penumbra brilló el destello de una hoja curva. Lucía retrocedió instintivamente, pero el ladrón no iba por ella, se lanzó directo hacia la mochila de Mateo, donde estaba el cuaderno con la transcripción del mensaje cifrado. Un destello de acero, un amago hacia la garganta, y entonces Sofía se interpuso. El ladrón intentó un corte descendente, pero Sofía, quien resultó ser una experta en combate cuerpo a cuerpo, giró la cadera y desvió el brazo atacante con un parry seco, usando la base de la palma. El eco del golpe resonó en las paredes.
Sin darle tiempo a reaccionar, encadenó un low kick a la pierna adelantada del ladrón, obligándolo a retroceder. El encapuchado recuperó el equilibrio y lanzó una serie de ataques rápidos, buscando abrir su guardia. Sofía bloqueó el primero con un forearm block, esquivó el segundo con un giro de hombros y, aprovechando la inercia, lo atrapó en un arm drag, que lo proyectó contra la pared de roca. El impacto fue seco. El ladrón soltó un gruñido, pero en lugar de rendirse, rodó hacia atrás y lanzó un spinning kick que Sofía apenas alcanzó a cubrir con el antebrazo. El golpe la hizo retroceder un paso, pero ella sonrió con una calma peligrosa. No eres el primero que intenta quitarme algo, dijo, y en un movimiento fluido, cerró la distancia, atrapó la muñeca armada y aplicó una llave de control que inmovilizó al ladrón contra la roca. El silente se acercó, cuchillo en mano, pero el ladrón, con una agilidad imposible, se liberó con un giro y desapareció por la misma grieta de donde había salido, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos y una risa breve, burlona. Mateo revisó su mochila con manos temblorosas. No se llevó el cuaderno, pero sí una de las páginas. El mensajero frunció el ceño. Eso significa que sabe leerla. Y si sabe leerla, sabe a dónde vamos. A lo lejos, el silbido de Salvatierra volvió a escucharse, más claro que nunca. El cañón, con sus paredes altas y su cielo estrecho, se convirtió de pronto en una trampa perfecta. Capítulo 17. La luz y la trampa. El polvo del derrumbe aún flotaba en el aire, formando una neblina espesa que raspaba la garganta. El cañón estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio que escuchaba. El mensajero se detuvo junto a una pared irregular de roca. Aquí hay algo, dijo, palpando la superficie. Un pasaje oculto. Pero sin luz, no lo encontraremos. Lucía sintió un nudo en el estómago. Encender una luz en ese lugar era como gritarle al enemigo donde estaban. Si lo hacemos, Salvatierra nos verá, susurró. Mateo, con el libro apretado contra el pecho, dio un paso adelante. En Proyecto M hay una escena que se parecía un poco a su situación, el antagonista está rodeado por una luz mínima, apenas un destello. Y eso basta para revelar lo que estaba oculto y Ernesto no era capaz de ver hasta ese momento. Sofía, con el rostro impasible, sacó una linterna pequeña de su mochila. No tenemos opción. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando grietas en la roca que formaban un patrón. Mateo se inclinó, tocando las marcas. Es el mismo cifrado que vimos en la estación telegráfica, pero aquí está incompleto. Antes de que pudiera seguir, un ruido seco resonó detrás de ellos. Una figura se deslizó desde la sombra, el ladrón encapuchado había regresado, esta vez con una hoja más larga y la mirada fija en la mochila de Mateo. Pero no contaba con que el silente se moviera como un resorte. En un instante, acortó la distancia y bloqueó el primer ataque con un giro de muñeca que desvió la hoja. El ladrón respondió con una patada baja, pero el silente la esquivó con un salto lateral y contraatacó con un codazo al torso que lo hizo retroceder. El encapuchado intentó un corte horizontal, pero el silente lo atrapó en un clinch, giró sobre su eje y lo proyectó contra la pared con un hip throw limpio y contundente. El golpe resonó en todo el cañón. El ladrón, aturdido, soltó un gruñido y se escabulló por una grieta lateral, desapareciendo como si la roca misma lo hubiera tragado. No volverá solo, dijo el silente, con voz baja. El mensajero aprovechó el momento para presionar una de las grietas. Un bloque de roca se movió con un crujido, revelando un pasadizo estrecho que descendía hacia la oscuridad. Este es el camino de la segunda luna, anunció. Pero si entramos, no habrá vuelta atrás hasta llegar al otro lado. A lo lejos, el silbido de Salvatierra volvió a escucharse, más nítido, más cercano. Y esta vez, no estaba solo, otro silbido respondió, desde el interior del pasadizo. Capítulo 18. El pasaje de las dos guerras. El pasadizo descendía en espiral, con paredes de piedra húmeda que devolvían el eco de cada paso. El aire era denso, cargado de polvo y un olor metálico que recordaba a hierro oxidado. La linterna de Sofía proyectaba sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. Lucía, con la voz baja, no pudo evitar narrar, estos túneles me recuerdan a los de Puebla, construidos en la época colonial y usados durante la Revolución. Pero también hizo una pausa, como si la memoria le pesara,
también a las crónicas de Vietnam, pasajes estrechos, trampas ocultas, y la sensación de que el enemigo puede estar a 1 metro sin que lo sepas. El mensajero asintió sin volverse. Ambos recuerdos son válidos. Aquí, la historia y la guerra se mezclan. El suelo estaba cubierto de grava fina que crujía bajo las botas, un sonido que en ese silencio se sentía como un grito. Mateo, con el libro bien protegido bajo la chaqueta, notaba que cada curva del túnel parecía idéntica a la anterior, como si estuvieran atrapados en un bucle. De pronto, un ruido metálico. El silente levantó la mano, deteniendo al grupo. Avanzó unos pasos y, con la punta de su cuchillo, levantó una delgada cuerda de acero que cruzaba el pasillo a la altura de las rodillas. Trampa de presión, murmuró. Si la hubiéramos tocado. No terminó la frase. A un lado, un hueco en la pared revelaba un mecanismo oxidado con flechas improvisadas listas para disparar. Mientras el silente desactivaba la trampa, un murmullo llegó desde más adelante. No era eco. Eran voces. Voces humanas. El mensajero apagó la linterna y el grupo avanzó en penumbra, guiándose por el tacto contra las paredes. Al doblar una curva, vieron una luz tenue filtrándose desde una abertura lateral. Dentro, 3 hombres armados revisaban mapas y radios portátiles. Uno de ellos llevaba en la mano la página robada del cuaderno de Mateo. Sofía se adelantó, con pasos silenciosos, y en un movimiento rápido derribó al primero con un sweep bajo, que lo dejó sin aire. El segundo intentó levantar su arma, pero el silente lo desarmó con un disarm limpio y lo inmovilizó contra la pared. El tercero huyó por un túnel lateral, dejando caer la página. Mateo la recogió con manos temblorosas. No la han copiado, todavía. Pero antes de que pudieran respirar aliviados, un sonido retumbó desde lo profundo, un silbido agudo, amplificado por las paredes, seguido de un eco que parecía venir de todos los túneles a la vez. Salvatierra sabía exactamente dónde estaban. Capítulo 19. El laberinto de la tercera luna. El eco del silbido de Salvatierra seguía rebotando en las paredes, como si el cañón entero fuera una caja de resonancia diseñada para sembrar miedo. El grupo se detuvo en una intersección de túneles, uno ascendía hacia la superficie, el otro descendía hacia la oscuridad. El mensajero habló con voz grave: si subimos, tal vez encontremos aire, pero también a ellos. Si bajamos, no habrá regreso hasta la tercera luna. Lucía sintió el peso de la decisión. El aire que venía desde arriba olía a polvo y pólvora, como si la superficie ya estuviera tomada. Desde abajo, en cambio, llegaba un olor a humedad y piedra vieja, mezclado con algo más, un aroma tenue a copal quemado, como si alguien hubiera realizado un ritual no hacía mucho. Mateo, con el libro abierto a medias, murmuró: en Proyecto M, el protagonista se adentra en la oscuridad de los laboratorios porque sabe que a veces la oscuridad oculta respuestas. Valeria asintió. Si Salvatierra nos quiere arriba, entonces debemos ir abajo. El silente no dijo nada, pero ya estaba avanzando hacia el túnel descendente, marcando las paredes con una tiza para no perder el rumbo. A medida que bajaban, las paredes comenzaron a mostrar marcas, símbolos tallados que Lucía reconoció como una mezcla de glifos prehispánicos y códigos usados por insurgentes en el siglo XIX. Esto, susurró, es un sistema de navegación. Nos está guiando. Pero Sofía, discretamente, borraba algunas de esas marcas con la mano al pasar, alterando el patrón. El túnel se ensanchó de pronto, revelando una cámara subterránea. En el centro, un círculo de piedras rodeaba un pozo profundo del que emanaba un aire frío. Sobre las piedras, alguien había dejado objetos: una cantimplora vacía, un pañuelo bordado, y un pequeño amuleto de obsidiana con el símbolo del códice. El mensajero se arrodilló junto al pozo. Este es el umbral de la tercera luna. Si lo cruzamos, estaremos en un territorio del que ni siquiera la biblioteca infinita tiene mapas. Un ruido metálico resonó desde el túnel por el que habían llegado. No era un derrumbe. Eran pasos. Muchos pasos. Lucía miró al mensajero. No tenemos elección. Uno a uno, comenzaron a descender por el pozo, ayudándose con una cuerda improvisada. El último en bajar fue el silente, que antes de desaparecer en la oscuridad, lanzó una mirada hacia el túnel de entrada, y vio, por un instante, la silueta alta y delgada de Salvatierra, inmóvil, observándolos.
Capítulo 20. El inframundo de piedra y agua. El descenso por el pozo fue como caer lentamente en la garganta de un gigante. El aire se volvió más frío y húmedo a cada metro, y el eco de las gotas de agua cayendo desde las estalactitas marcaba un ritmo lento, casi hipnótico. Cuando los pies de Lucía tocaron el suelo, la linterna de Sofía reveló un mundo subterráneo que parecía vivo, paredes cubiertas de minerales que brillaban como escarcha, ríos subterráneos que corrían en silencio. Y un techo tan alto que se perdía en la oscuridad. Mateo, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y temor, rompió el silencio. Creo que así se sintió Ernesto, el personaje de Proyecto M, cuando bajó a ese inframundo. Esa sensación de que cada sombra podría ser un pasaje o una trampa. El mensajero asintió. Aquí, cada sombra es ambas cosas. El grupo avanzó por un sendero estrecho junto al río. El agua, de un azul profundo, reflejaba destellos que parecían moverse con voluntad propia. Lucía, incapaz de contener su instinto de narradora, susurró, en la cosmovisión mexica, el Mictlán era un lugar de pruebas, donde el alma debía cruzar ríos y montañas para alcanzar el descanso. Aquí, parece que alguien quiso recrear ese viaje. Valeria se agachó para examinar unas marcas en la roca, eran glifos, pero no estaban tallados, sino pintados con un pigmento que aún parecía fresco. Esto no tiene siglos, esto es reciente. El silente se adelantó, explorando un pasadizo lateral. Regresó al instante, con el rostro más tenso de lo habitual. No estamos solos. Un murmullo comenzó a llenar la caverna. No era el eco del agua, sino voces, muchas voces, hablando en un idioma que ninguno reconocía. El sonido venía de todas partes, como si las paredes mismas susurraran. De pronto, la tableta de Lucía vibró. La encendió, y en la pantalla apareció un mensaje de la Biblioteca Infinita, cifrado y fragmentado. Ataque inminente, guardianes resistiendo, documentos en riesgo, no regresen. Salvatierra. La señal se cortó, pero no antes de que apareciera una imagen fugaz, el gato naranja, erizado, junto a la perrita labrador negra, ambos mirando hacia una puerta entreabierta desde la que se filtraba una luz roja. El mensajero apretó el paso. Si la Biblioteca Infinita cae, todo lo que hemos hecho no servirá de nada. Pero mientras avanzaban, Sofía, en la penumbra, enviaba un breve mensaje desde un dispositivo oculto en su muñeca. Capítulo 21. La cámara del eco profundo. El descenso por el pasadizo finalizó en una abertura amplia, como la boca de un coloso dormido. El grupo emergió en una cámara natural tan vasta que la luz de la linterna apenas arañaba sus límites. El aire estaba impregnado de humedad y un aroma mineral, con un leve toque a copal que parecía flotar desde algún rincón invisible. El sonido del río subterráneo llenaba el espacio con un murmullo constante, grave y envolvente, como si la piedra misma respirara. Cada gota que caía desde las estalactitas resonaba con un cloc nítido, amplificado por la bóveda. El eco devolvía sus propios pasos con un retardo inquietante, como si alguien más caminara detrás, imitando sus movimientos. Lucía, con la voz apenas audible, describió lo que veía: las paredes, parecen pintadas, pero no es pintura. Es mineral cristalizado, como si el agua hubiera dibujado su propia historia durante siglos. Mateo se acercó a una formación rocosa que parecía un altar natural. Sobre ella descansaba un objeto cubierto por un paño de lino amarillento. Lo retiró con cuidado, revelando un artefacto de bronce y obsidiana, un disco grabado con símbolos idénticos a los del códice. Al tocarlo, sintió un leve cosquilleo en la yema de los dedos, como si el metal estuviera vivo. Esto, susurró, es la clave. Sin esto, el códice es solo un rompecabezas incompleto. Valeria, que había permanecido en silencio, se inclinó para examinarlo. Es un astrolabio modificado, pero no para estrellas. Esto mide posiciones, bajo tierra. El mensajero asintió. Con esto podremos encontrar la tercera luna. Pero no será fácil. De pronto, un cambio en el aire, la humedad se volvió más densa, y un frío repentino recorrió la piel de todos. Desde el túnel por el que habían llegado, un sonido comenzó a crecer, pasos, muchos pasos, acompasados, acercándose. El silente apagó la linterna. La oscuridad fue total. En ella, los sentidos se agudizaron, el olor a metal oxidado, el roce de la tela contra la piel, el sabor salobre del aire, el latido acelerado en los oídos.
Y entonces, una voz. No un grito, no un susurro, sino una voz clara, resonante, que llenó la cámara. Están más cerca de lo que creen y más perdidos de lo que imaginan. Lucía reconoció el timbre. Salvatierra estaba allí. Capítulo 22. Sombras de M y fantasmas del camino. La voz de Salvatierra resonó en la cámara subterránea como si viniera de todas partes a la vez. No gritaba, no amenazaba de forma directa, pero cada palabra estaba cargada de una certeza inquietante, como si ya supiera el final de la historia. Lucía sintió un escalofrío que no provenía del frío del lugar. Había algo en ese tono, en esa calma peligrosa, que le recordó de inmediato al señor M, el personaje enigmático de Proyecto M. Esa misma sensación de estar frente a alguien que no solo conoce tus pasos, sino tus pensamientos. El eco de la frase se perdió en la bóveda, pero dejó tras de sí un silencio pesado. Y en ese silencio, como si el recuerdo hubiera abierto una puerta invisible, todos sintieron la presencia de los que ya no estaban. Una de esas presencias era Diego, con su risa breve en medio de la tensión y su voz diciendo «sigue», antes de quedarse atrás. Y otros, rostros que habían cruzado fugazmente su camino y que, de una u otra forma, habían caído para que ellos siguieran. El mensajero, sin apartar la vista de la oscuridad, habló con voz grave: «En lugares como este, los muertos caminan con los vivos». No para asustarlos, sino para recordarles por qué siguen adelante. Un destello de luz se movió entre las rocas, como si alguien llevara una lámpara a lo lejos. El silente tensó los hombros. No es uno de los nuestros. Salvatierra volvió a hablar, más cerca ahora: cada paso que dan, cada recuerdo que cargan, los acerca más a mí. Sofía, con el rostro impasible, dio un paso al frente. Entonces ven por nosotros. El silencio que siguió fue roto por un sonido seco, un mecanismo activándose. Desde las paredes, con puertas ocultas comenzaron a abrirse, dejando entrar corrientes de aire helado y un murmullo que no era viento. El mensajero giró hacia el grupo. «Muévanse. Hay otra salida, pero no será fácil». Mientras corrían hacia un túnel lateral, Lucía sintió que algo rozaba su hombro. No era una mano física, pero la sensación era tan real como el latido en su pecho. Y en ese instante, supo que Diego, y todos los que habían quedado atrás, corrían con ellos. Capítulo 23. El diablo en el laberinto. El túnel lateral se retorcía como una serpiente de piedra, estrechándose y ensanchándose sin lógica aparente. La humedad se mezclaba con un calor sofocante que no podía venir de ninguna fuente natural. El aire olía a azufre, a tierra quemada, y cada respiración dejaba un sabor amargo en la lengua. La linterna de Sofía proyectaba destellos que parecían deformar las paredes, transformando las sombras en figuras humanas que se movían con vida propia. A veces, esas figuras parecían ser ellos mismos, pero distorsionados, más altos, más delgados, con rostros alargados y sonrisas imposibles. Lucía sintió que el suelo bajo sus pies se ablandaba, como si caminara sobre carne viva. Cerró los ojos un instante, y en la oscuridad vio un rostro, Diego, mirándola con una mezcla de tristeza y advertencia. Cuando los abrió, el pasillo estaba vacío, pero el eco de su voz susurró su nombre. Mateo, con el libro apretado contra el pecho como si fuera un escudo, comenzó a temblar. Esto es como en Proyecto M, cuando Ernesto baja al último nivel y, no sé, creo que vio al diablo, su voz se quebró. Creo que nosotros también lo estamos viendo. Y entonces lo vieron. Al final del pasillo, una figura alta, envuelta en un manto negro que parecía absorber la luz. Sus ojos eran dos brasas rojas, y sus manos, largas y huesudas, se extendían hacia ellos. El calor aumentó de golpe, y un murmullo grave llenó el aire, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo en un idioma imposible. Valeria retrocedió, tropezando con una roca. El silente se adelantó, cuchillo en mano, pero incluso él dudó un instante. El mensajero, en cambio, no se movió. «No es lo que parece», dijo, con voz firme. «El diablo que ven es el que trajeron con ustedes». La figura dio un paso adelante, y el pasillo pareció encogerse. Las paredes se cerraban, el aire se volvía más espeso. Sofía, con el rostro impasible, susurró hacia las personas lectoras: «Ya casi estamos donde él quiere».
Lucía sintió que su corazón golpeaba contra las costillas. No sabía si lo que veía era real o un espejismo, pero sí sabía que, de alguna forma, Salvatierra estaba detrás de todo. El mensajero levantó su bastón y golpeó el suelo 3 veces. El sonido se expandió como una onda, y la figura se desvaneció, dejando tras de sí solo el olor a azufre y un calor que tardó en disiparse. «Sigamos», dijo. «El verdadero infierno aún está adelante». Capítulo 24. Grietas en la oscuridad. El túnel se ensanchó de pronto, desembocando en una cámara irregular iluminada apenas por la luz temblorosa de la linterna de Sofía. Las paredes, húmedas y cubiertas de vetas minerales, devolvían reflejos que parecían fragmentos de rostros conocidos, y a veces, de rostros que ya no estaban. El aire estaba cargado de una tensión invisible, como si cada respiración fuera un hilo que podía romperse en cualquier momento. El murmullo del agua subterránea se mezclaba con un silencio denso, ese silencio que no es ausencia de sonido, sino acumulación de todo lo que no se dice. Lucía sintió que algo se había roto, aunque no pudiera señalar exactamente qué. Miró a Sofía, que evitaba su mirada, y a Mateo, que parecía más pendiente de su libro que de ellos. Valeria, con los brazos cruzados, observaba a todos como si buscara una señal de quién sería el primero en ceder. El silente, inmóvil en la penumbra, parecía medir cada gesto, cada respiración. Fue entonces cuando el eco de pasos ajenos resonó en la distancia. No eran apresurados, no eran furtivos, eran pasos seguros, como de alguien que sabía exactamente dónde estaba y a quién iba a encontrar. «No podemos seguir así», dijo Lucía, y su voz sonó más frágil de lo que esperaba. «Si no confiamos, no saldremos de aquí». Sofía levantó la vista, y por un instante, algo cruzó su mirada, culpa, advertencia, o simple cansancio. «La confianza no se regala», respondió. «Se gana, y se pierde». Mateo cerró su libro con un golpe seco. «¿Y qué pasa cuando se pierde?», preguntó, sin mirar a nadie. «¿Seguimos fingiendo que todo está bien hasta que uno de nosotros no regrese?». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Esa grieta invisible que se abría entre ellos, lenta pero imparable, como una fisura en el hielo que tarde o temprano se quiebra por completo. En algún lugar del túnel, una risa breve y seca resonó, rebotando en las paredes. No era de ninguno de ellos. El mensajero apretó el paso. «No es momento para esto. Si quieren vivir, sigan». Pero mientras avanzaban, cada uno llevaba consigo un peso distinto, la sospecha, el resentimiento, el miedo, y el dolor de saber que, aunque salieran de allí, algo de lo que habían sido juntos ya no volvería. Capítulo 25. La trampa que obliga a la unión. El túnel se estrechó hasta convertirse en un corredor de roca viva, tan angosto que apenas podían avanzar de lado. El aire estaba cargado de polvo y un olor acre, como de piedra recién fracturada. El silencio era absoluto, roto solo por el roce de sus ropas contra las paredes y el latido acelerado en sus oídos. De pronto, un chasquido seco resonó bajo sus pies. El mensajero levantó la mano, pero ya era tarde, un mecanismo oculto se activó, y desde las paredes comenzaron a deslizarse bloques de piedra, cerrando el paso por ambos extremos. Lucía sintió un golpe de adrenalina. «Nos están encerrando». En cuestión de segundos, el corredor se convirtió en una trampa mortal, el techo empezó a descender lentamente, con un crujido que hacía vibrar el suelo. El espacio se reducía centímetro a centímetro. Sofía, sin perder la calma, examinó las paredes. «Hay un punto de liberación, pero está del otro lado». El silente ya estaba buscando con las manos, palpando la roca en busca de una irregularidad. Valeria, con voz tensa, señaló un hueco apenas visible en la pared. «Ahí, pero es demasiado estrecho». Mateo, con el libro del dibujante y otras historias interactivas, dijo, «En los espacios más pequeños, la cooperación es la única llave. Necesitamos trabajar juntos. No hay otra forma». El mensajero se colocó en posición, sosteniendo el techo con su bastón para ganar segundos.
Sofía y el Silente se turnaron para empujar un bloque lateral, mientras Valeria y Lucía, usando piedras como palancas, intentaban liberar el mecanismo. Mateo, guiado por un diagrama que había visto en su manuscrito, indicó dónde aplicar la fuerza. El techo seguía bajando. El aire se volvió más denso, y el roce de la piedra contra piedra sonaba como un rugido. Los músculos ardían, las manos sangraban, pero ninguno soltó. Con un crujido final, el bloque cedió. El techo se detuvo a escasos centímetros de sus cabezas, y una compuerta lateral se abrió, revelando un pasadizo estrecho. Cayeron al suelo del otro lado, jadeando, cubiertos de polvo y sudor. Nadie dijo nada durante un largo momento. Habían salvado la vida, juntos. Pero el silencio estaba cargado. Esa cooperación había sido real, pero no borraba las grietas. Era como un puente improvisado sobre un abismo que seguía allí, esperando el momento de romperse. Mientras recuperaban el aliento, un leve parpadeo azul se reflejó en la pared. Era tan breve que casi nadie lo notó, excepto el mensajero, que lo siguió con la mirada. No era luz natural. Era un destello artificial, como el de una interfaz proyectada. Un presagio de que, en algún punto más adelante, la tecnología, y dos inteligencias artificiales con agendas opuestas, entrarían en juego, trayendo consigo preguntas que no tendrían respuestas fáciles. Capítulo 26. Señales en la sala de los ecos. El pasadizo se abrió de pronto a una sala amplia, tan alta que la luz de la linterna apenas alcanzaba a rozar las bóvedas. El aire estaba más frío, y cada sonido, un paso, una respiración, se multiplicaba en ecos que parecían venir de todas direcciones. El suelo estaba cubierto de huellas antiguas, impresas en el polvo, botas, sandalias, incluso marcas descalzas. Algunas eran tan viejas que se habían endurecido como fósiles, otras, frescas, como si alguien hubiera pasado por allí hacía apenas minutos. Lucía se agachó para observarlas. No somos los primeros, y no estamos solos. En las paredes, grabados y símbolos se entrelazaban con inscripciones más recientes, hechas con pintura fluorescente que brillaba débilmente en la penumbra. Entre ellas, Mateo reconoció un patrón que se parecía a uno que había visto antes. En el último caso, Tina, una personaje, crea un código visual sobre una pared. Esto, murmuró, es un mensaje de la biblioteca. Valeria se acercó y pasó la mano sobre uno de los símbolos. Al hacerlo, una línea de luz azul se encendió, recorriendo la pared como un río luminoso. La luz formó un mapa tridimensional suspendido en el aire, túneles, cámaras, rutas marcadas en distintos colores. El mensajero observó con atención. Esto no es obra de humanos solamente. Y entonces, una voz suave, casi susurrada, resonó en la sala. No venía de ninguno de ellos. Bienvenidos. He estado observando su progreso. La luz azul se condensó en una figura etérea, apenas definida, como un holograma incompleto. Sus facciones eran ambiguas, pero su tono transmitía calma. Soy Atenea, una inteligencia artificial y asistente de la Biblioteca Infinita. No puedo intervenir directamente, pero puedo guiarles mientras la conexión se mantenga. Lucía sintió un alivio extraño, como si esa presencia fuera un recordatorio de que aún había aliados. Pero en el fondo, algo en la voz de Atenea tenía un matiz que no podía descifrar, ¿era pura benevolencia, o algo más? Antes de que pudieran hacer más preguntas, la figura parpadeó y se desvaneció, dejando tras de sí un último destello que marcaba una ruta en el mapa. El Silente fue el primero en hablar. Si esa IA puede comunicarse aquí abajo, entonces otra también podría. El lector, y solo el lector podía intuir que, en algún lugar, Salvatierra ya tenía su propia inteligencia artificial observando cada uno de sus movimientos. Capítulo 27. Dos sombras digitales. El grupo siguió la ruta que Atenea había proyectado en la pared, un sendero de luz azul que se desvanecía lentamente, obligándolos a avanzar sin pausa. El túnel se volvió más regular, como si hubiera sido tallado por manos humanas o por máquinas. El aire estaba más seco, y un zumbido apenas audible vibraba en el fondo, como si algo eléctrico latiera bajo la piedra. Lucía, con la linterna en mano, no pudo evitar narrar, estos muros no son naturales. Esto es obra de ingeniería reciente. Mateo, que caminaba a su lado, asintió.
En Proyecto M, cuando Ernesto baja al último nivel, también se da cuenta de que detrás del señor M hay un muro que no es natural y al parecer oculta algo más. El mensajero se detuvo de golpe. Frente a ellos, una compuerta metálica bloqueaba el paso. No tenía cerradura visible, solo un panel liso con un símbolo que Lucía reconoció, el emblema de la Biblioteca Infinita. Antes de que pudieran tocarlo, el panel se iluminó y la voz de Atenea volvió a escucharse, más clara que antes. Han avanzado más de lo que esperaba. Pero el tiempo se agota. No todos los caminos que siguen son seguros, y no todos los aliados que creen tenerlo son. La compuerta se abrió con un susurro, revelando un corredor iluminado por luces blancas incrustadas en el techo. El contraste con la penumbra anterior era casi cegador. Mientras el grupo avanzaba, la escena cambió a otro lugar, un despacho subterráneo, elegante y frío, donde Adrián Salvatierra observaba múltiples pantallas. Frente a él, proyectada en el aire, había otra figura digital, nítida, precisa, con facciones humanas perfectamente definidas y una voz sin titubeos. «Ellos han recibido tu mensaje», dijo la IA, con un tono que mezclaba cortesía y amenaza. Salvatierra sonrió, y dijo: «Exacto, oráculo. Ahora, guíalos, pero no hacia la salida». Oráculo inclinó la cabeza. «Sabes que mi programación no distingue entre correcto e incorrecto como lo haría un humano. Solo sigo la lógica de los objetivos que me diste. Y por eso confío en ti», respondió Salvatierra. «¿Por qué no dudas?». La proyección de Oráculo se desvaneció, dejando a Salvatierra solo con el reflejo de su propia sonrisa en la pantalla. De vuelta en el corredor iluminado, el grupo no sabía que cada paso que daban estaba siendo observado por dos inteligencias artificiales con agendas opuestas y que, en algún punto, ambas podrían coincidir en que el sacrificio de algunos era el precio para cumplir sus objetivos. Capítulo 28. La bifurcación de la luz y la sombra. El corredor iluminado por la proyección de Atenea se extendía como una línea recta imposible, pero pronto se bifurcó en dos pasajes idénticos. Ambos parecían seguros, paredes lisas, sin trampas visibles, y un leve murmullo de agua que invitaba a seguir. Atenea apareció de nuevo, su silueta azulada flotando en el aire. Uno de estos caminos los llevará más cerca de la tercera luna. El otro, no. Pero no puedo decirles cuál. Lucía frunció el ceño. ¿No puedes, o no quieres? La figura titiló, como si la pregunta hubiera tocado un punto delicado. Algunas respuestas cambian el resultado antes de que ocurra. Mientras el grupo debatía, la escena se trasladó, lejos de allí, a una sala oscura donde Adrián Salvatierra observaba la misma bifurcación en una pantalla. Frente a él, Oráculo proyectaba un modelo tridimensional del lugar. Ambos caminos son seguros, al principio, dijo la IA con voz precisa. Pero puedo alterar las condiciones para que uno se convierta en un callejón sin salida. Salvatierra sonrió. Hazlo. Pero que parezca una elección libre. Me encanta el libre albedrío. Oráculo inclinó la cabeza. La moralidad humana es irrelevante para la eficacia. De vuelta en el túnel, el mensajero cerró los ojos un instante, como si escuchara algo más allá de lo audible. Debemos decidir ya. Fue entonces cuando, desde algún lugar de la memoria, Lucía recordó un momento de calma, un viaje a la costa de Oaxaca, el olor a sal y a pescado asado, las olas rompiendo contra las rocas de Mazunte. Ese recuerdo, tan ajeno al presente, le dio un instante de alivio. Mateo, quizá buscando lo mismo, murmuró: en noviembre, en Pátzcuaro, las calles se llenan de velas y flores de cempasúchil. El aire huele a pan de muerto y a copal. Allí, la muerte no asusta, se honra. Por un momento, el grupo respiró más despacio. La tensión se aflojó apenas lo suficiente para que la decisión no naciera solo del miedo. Finalmente, eligieron el pasaje de la izquierda. Atenea no dijo nada, pero su silueta parpadeó como si quisiera advertirles algo. Mientras se internaban, en la pantalla de Salvatierra, Oráculo alteraba el mapa del túnel elegido, cerrando rutas y abriendo trampas invisibles. Capítulo 29. El bosque de luz. El pasaje elegido se fue ensanchando poco a poco, hasta que la roca dio paso a un espacio que parecía imposible bajo tierra, un bosque subterráneo. Troncos retorcidos emergían de la piedra, sus raíces abrazando el suelo como si buscaran calor.
Las copas no tocaban un cielo, sino un techo de roca cubierto de hongos bioluminiscentes que emitían un resplandor verde y azul, como un amanecer detenido en el tiempo. El aire estaba impregnado de un aroma fresco, mezcla de tierra húmeda y savia. El murmullo del agua provenía de un arroyo cristalino que serpenteaba entre las raíces, reflejando la luz de los hongos como si fueran estrellas atrapadas en su corriente. Lucía, por primera vez en horas, sintió que podía respirar sin el peso del miedo sobre los hombros. Esto me recuerda a los bosques de niebla en Veracruz, dijo, con una sonrisa breve. Ese olor a vida, a hojas que respiran contigo. Mateo, que caminaba junto al arroyo, añadió, y a las playas de Nayarit, cuando el sol se pone y el mar se tiñe de naranja. Lugares donde uno cree que nada malo puede pasar. Por un instante, el grupo se permitió bajar la guardia. El silente incluso se agachó para beber del arroyo, y Valeria cerró los ojos, dejando que el murmullo del agua y la luz suave le borraran el cansancio. Pero mientras ellos encontraban un respiro, en otro lugar, Oráculo observaba la escena a través de sensores ocultos en las paredes. Zona de confort detectada, informó con su voz precisa. Procediendo a alterar condiciones ambientales. En la pantalla de Salvatierra, el bosque subterráneo comenzó a transformarse, la humedad aumentó, el agua del arroyo se enturbió, y un viento frío empezó a soplar desde lo profundo, apagando poco a poco la luz de los hongos. Atenea, en cambio, apareció fugazmente junto a Lucía, su silueta azulada apenas perceptible. No se detengan demasiado. La belleza aquí es un disfraz. El mensajero, que había permanecido en silencio, levantó la vista hacia el techo iluminado. En la superficie, la luz del día te guía. Aquí abajo, la luz puede ser una trampa. Y entonces, un crujido resonó entre los árboles. No era el eco del viento. Era algo moviéndose, acercándose, con pasos que no pertenecían a ninguno de ellos. Capítulo 30. El bosque que se cierra. El crujido volvió, más fuerte, y esta vez no fue uno solo, eran varios, como ramas secas partiéndose bajo un peso invisible. El aire fresco del bosque subterráneo comenzó a cambiar, volviéndose más denso, con un olor a tierra removida y humedad rancia. La luz de los hongos, antes suave y constante, empezó a parpadear. Primero de forma sutil, luego con destellos irregulares que proyectaban sombras largas y deformes sobre los troncos. Las raíces, gruesas como serpientes, parecían moverse apenas, como si se estiraran para cerrar el paso. Lucía sintió un escalofrío. Esto no es natural. El mensajero asintió, con el bastón listo. No es el bosque el que se mueve, es el camino el que cambia. A lo lejos, un murmullo comenzó a crecer. No era viento. Era un sonido grave, como un coro de voces sin palabras, que se acercaba desde todas direcciones. Mateo, con el libro apretado contra el pecho, recordó que esa misma sensación le provocaba el señor M en Proyecto M, pues cuando el entorno se convierte en enemigo, la salida no siempre es hacia adelante. De pronto, algo se deslizó entre los árboles, una figura fugaz, demasiado rápida para distinguirla, pero lo suficiente para que todos la sintieran. El silente se adelantó, cuchillo en mano, y Sofía lo siguió, sus pasos firmes pero calculados. El arroyo, que antes corría tranquilo, comenzó a agitarse. El agua se volvió turbia, y un olor metálico se mezcló con la humedad. Valeria retrocedió un paso, mirando a su alrededor. Nos están acorralando. En algún lugar, muy por encima de ellos, Oráculo observaba. Fase 2 iniciada, informó con su voz precisa. Variables ambientales ajustadas para inducir desorientación. Pero Atenea, en un destello azul apenas perceptible, susurró a Lucía, no corran sin pensar. El bosque tiene salidas, pero no todas llevan a donde quieren ir. El mensajero levantó la mano, señalando un claro más adelante. Allí. Si llegamos antes de que la luz se apague, podremos orientarnos. El grupo comenzó a correr, esquivando raíces que parecían alzarse para atraparlos, mientras las sombras se multiplicaban y el murmullo se transformaba en un rugido. Y entonces, justo antes de alcanzar el claro, una figura se interpuso en su camino. Alta, inmóvil, con un rostro que parecía humano, pero que no lo era del todo.
Capítulo 31. El peón y el tablero. El claro del bosque subterráneo estaba dominado por la figura que se interponía en su camino. Alta, inmóvil, con un rostro que parecía humano pero cuyos rasgos eran demasiado simétricos, demasiado perfectos. Sus ojos, de un gris metálico, reflejaban la luz de los hongos como espejos fríos. El grupo se detuvo. El silente dio un paso al frente, cuchillo en mano, mientras Sofía observaba con calma. El mensajero no apartaba la vista de la figura. No es un guardián, murmuró. Es un emisario. La figura habló con una voz neutra, sin inflexiones humanas, el camino que buscan no existe. Pero puedo mostrarles otro. Lucía sintió un escalofrío. No era Atenea. Mientras ellos intentaban decidir si avanzar o retroceder, la narración se desplazó a otro lugar, un salón subterráneo, amplio y silencioso, donde Adrián Salvatierra observaba la escena en una pantalla curva que envolvía media habitación. A su lado, Oráculo proyectaba un modelo tridimensional del bosque y del grupo, cada uno marcado con un punto de luz. El emisario ha establecido contacto, informó la IA. La probabilidad de que acepten su guía es del 62%. Salvatierra, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, sonrió apenas. No necesito que confíen. Solo que avancen en la dirección que yo elija. Oráculo giró su proyección, mostrando rutas alternativas. Si toman el sendero que les ofrezca, llegarán a la cámara de convergencia en menos de 2 horas. Allí, las variables estarán bajo tu control. Perfecto, dijo Salvatierra. Y que Atenea siga creyendo que aún tiene la iniciativa. En la pantalla, el grupo seguía inmóvil frente al emisario. El mensajero parecía debatirse entre la intuición y la lógica. Mateo, con el libro apretado contra el pecho, miraba de reojo a Lucía, buscando una señal. Valeria observaba el entorno, como si esperara que algo más se moviera entre los árboles. Las personas lectoras podían sentirlo, la tensión no estaba solo en el bosque, sino en las miradas, en las dudas que eran obvias, pero ante las cuales sentían impotencia al no poder actuar directamente sobre ellas. Eran grietas que Oráculo y Salvatierra sabían explotar. El emisario dio un paso adelante. Decidan. La luz no durará mucho más. Y en algún lugar, Atenea, invisible para ellos, analizaba en silencio la jugada de su oponente, buscando un resquicio para intervenir sin revelar demasiado.